Hola, ¿cómo están? Aquí nuevamente saludándolos y bueno, pues mencionar que ya estamos por terminar nuestra materia. Solamente nos falta esta y una sesión más y prácticamente estamos terminando el periodo o las sesiones con toda la información que hemos compartido acá con ustedes. Esperando que pues haya sido de mucha utilidad y que la puedan ustedes llevar a cabo y su aplicación casi de manera inmediata en su vida personal. Y bueno, pues en la sesión anterior, la sesión número 12, hablamos acerca de liderazgo, ¿se acuerdan? Y que bueno, pues ahí se mencionaron varios temas importantes y relativos con el tema del liderazgo. Y que bueno, que ojalá algunos aspectos o algunas recomendaciones que se hicieron las puedan ustedes aplicar. Ahora vamos a hablar acerca del tema 4.6 que se llama la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Yo puse ahí un foco, ¿no? Como cuando se te prende el foco y se te viene una idea a la mente y esa idea lo que tienes que hacer es materializarla, es decir, transformarla y hacerla real. Muchas veces a mucha gente se nos vienen ideas a la mente y la creatividad se puede quedar nada más en eso. Acuérdense que en alguna sesión mencionamos que el cerebro está conformado por dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. ¿Y se acuerdan cuál es el hemisferio que tiene prevalecencia con la creatividad? Exacto, el derecho. El hemisferio derecho es mi parte creativa, mi parte imaginativa. Y acuérdense que el hemisferio izquierdo es la parte numérica, abstracta, racional. Quienes se dediquen a cuestiones de creatividad, llámese pues mercadotecnia, diseño, publicidad, etcétera, pues tienen que estar desarrollando muy fuertemente su lado derecho de su hemisferio para poder llevar a cabo o poder pues implementar cosas que tienen que ver con la creatividad. Einstein creía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Imagínense, tu imaginación es súper más importante, poderosa, que lo que conoces, que lo que sabes. Entonces, imagínense, ¿no? Un señor como estos, que se atrevió a hacer esta frase diciendo que la imaginación es más poderosa que lo que tú sabes. ¿Cuántas cosas ustedes no se imaginan? Es más, hay veces que hasta dicen, imagino lo inimaginable, porque nuestra mente es tan poderosa y capta todos los días tantas señales, tantas cuestiones que nos pasan en la vida cotidiana que son cosas que tenemos nosotros siempre en la mente. Nuestra mente, nuestro cerebro está almacenando una gran cantidad de cosas, de ideas, de reacciones, de actitudes de la gente que no nos podemos imaginar. Entonces, pues hay que valorar a nuestra imaginación y hay que ponerle atención cuando veamos que la imaginación nos hace ver algo que no hemos visto y que nos puede ayudar en algo. Ahí va a venir la parte importante. Todo lo que nosotros vemos cotidianamente es porque en algún momento a alguien se le ocurrió una idea, alguien se imaginó un concepto o una idea. O sea, imagínense ustedes la cantidad de cosas que tuvieron haber pasado antes para quien inventó, quien creó la computadora, quien creó el teléfono celular, el auto,
los aparatos electrodomésticos, el correo electrónico, en fin, todas esas cosas fueron una creación, fueron producto de una idea de alguien que en su momento pensó y dijo, yo voy a hacer esto para esto. No siempre todas las ideas funcionan en el primer momento en el que se dan o en el que se hacen. Se lanza una idea y luego se mejora o se perfecciona. Dentro de la innovación es bien importante, y eso lo recomiendo siempre en las empresas, hay que ser el primero en lo que haces, aunque no necesariamente eso que haces sea lo mejor. Tú da el primer golpe, da el primer paso, ya después te encargarás de perfeccionarlo y de pulirlo, pero primero asegúrate de darlo. Quien pega primero, pega dos veces, dice el dicho. Hay que innovar, hay que crear. ¿Cuántos de los que estamos oyendo esta materia no estábamos antes diciendo, ¿qué va a pasar con la comunicación o con los teléfonos celulares? ¿Se acuerdan de los teléfonos celulares de antes? Que eran bastante grandes, bastante pesados y que únicamente te servían para comunicarte con una persona. Después se fueron mejorando, se fueron perfeccionando, ya mandabas mensajes, después te sacaban con cámara de fotos, después con cámara de video, y ahora resulta que ya puedes hasta tener una videoconferencia con alguien en tiempo real a través de un teléfono. Entonces, imagínense la cantidad de cosas que no se han inventado, que no se han creado. Y fue gracias a alguien que se le ocurrió, que dio el primer paso para que de ahí se desarrollaron. ¿Cuántos de nosotros antes estábamos tomando agua en una botella de plástico? ¿Cuántos? Al menos la generación anterior a la nuestra no estaban acostumbrados a tomar el agua en una botella de plástico. Y hoy ya es súper cotidiano. ¿Y qué hace eso? Insisto, la mercadotecnia. Lo que nos hacen creer y pensar que necesitamos, imagínense, necesitamos tomar agua, bueno, pues nos las dan en una botella de plástico, y en sabores, y en tamaños, y en colores, y en cantidad de cosas. Entonces, alguien fue creativo y se le ocurrió y dijo, de ahí hay un buen negocio. Después, la creatividad sugiere la idea de innovar, capacidad de engendrar o generar o producir algo. Cuando menciono esto de innovar, lo asemejo mucho con las empresas. En alguna empresa donde yo estaba, utilizaban un término que decía salirse de la caja. O sea, salte de donde estás para que a través del nuevo lugar a donde te mueves, veas las cosas de diferente forma. Le des un toque diferente, le pongas un matiz diferente. Hay que innovar, y las empresas hoy por hoy lo que le agradecen a la gente es que sus propuestas lleven una buena innovación. No se trata de inventar el hilo negro, porque ese hilo negro ya fue inventado hace mucho. Se trata de que de lo que ya existe, cómo mejorarlo, cómo perfeccionarlo. Esto es bien impactante, ¿eh? A nivel organizacional, las empresas agradecen mucho que con esa innovación se disminuyan los gastos, se aumente la productividad o las utilidades o las ganancias, y que finalmente eso, algo nuevo que muchas veces estuvo ahí por mucho tiempo, se mejore. A mí me han pasado varias anécdotas que les podría yo contar, donde la verdad, cosas que de repente uno siente que no son tan importantes, como por ejemplo el que tú lleves un formato. Normalmente las empresas, hay en recursos humanos formatos para vacaciones, para solicitar vacaciones. Hay formatos para
algún cambio de puesto. Hay formatos para, no sé, para días, permisos con goce de sueldo o permisos sin goce de sueldo. Hay formatos para todo. Hasta que un día alguien dijo, oye, ¿y si de todos esos formatos que ya existen hacemos uno que haga más eficiente lo que nosotros todos los días hacemos? Que en un solo formato vengan diferentes cuadritos que te diga qué es, señala lo que tú quieres hacer, un permiso, vacaciones, pedir préstado para la caja de ahorro, no sé, en fin, cualquier cantidad de cosas. Eso las empresas lo agradecen y lo agradecen bastante porque hace que las cosas funcionen más y mejor. Entonces, piensen, si es que llegan ustedes a estar en alguna compañía que les permita proponer, innovar cosas, siempre háganlo. Yo creo que hoy por hoy, yo doy clases en una universidad y me han dicho mis alumnos que de repente en proyectos de otras materias les piden que hagan una innovación a algo que ya existe. Un alumno me contaba el día de ayer que él estaba innovando que en clases presenciales donde vas y hay una banca, me decía él, dice, yo estoy proponiendo que en la banca, en vez de que haya o que vayamos a escribir en un cuaderno, en una hoja, en la banca esté ya una pantalla de computadora o de una iPad o algo por el estilo, en donde tú tomes la clase, pero la estés viendo ahí, en tu pantalla. Entonces vayas tú haciendo las preguntas, las observaciones, etcétera, y que toda esa información que tú en ese momento en tu clase haces, automáticamente se vaya a tu correo electrónico. O sea, que le des un clic y que la información vuele, viaje y llegue a tu correo electrónico, ya que después sea en tu casa y tal, la empieces a procesar, a estudiar, a analizar y tal, ¿no? Entonces, hoy por hoy, la innovación y el esfuerzo que deben dedicarle a crear cosas nuevas es muy relevante. La creatividad tiene que ver con que generes un producto que sea valioso para, primero puede ser tu círculo afectivo, tu familia, tus amigos, con quien tú compartes todos los días algo. Si tú creas algo nuevo que ayude o que beneficie a tu círculo, sería de gran ayuda. Yo, por ejemplo, me quedé ahorita pensando que normalmente uno piensa cuando quieres irte de vacaciones con tu familia y dices, bueno, ¿y a dónde quiero ir? ¿Cuánto me voy a gastar? Y empiezas a planear todas las vacaciones y de repente encuentras alguna cosa novedosa que hace que te facilite la vida. Por ejemplo, quienes no están acostumbrados a acudir a una agencia de viajes, pues tener un asesor que te permita conocer los pros y los contras de viajar a X lugar, de gastarte tanto, de buscarte el hotel, de, no sé, hacerte los tours necesarios, etcétera. Te facilita todas las vacaciones. Eso le genera un valor a tu círculo afectivo. El siguiente es que le pueda producir un valor a tu medio social. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ocupado de ver cómo poder, no sé, a lo mejor ahorrar agua, ¿no? En nuestro núcleo social, el agua es vital, o la luz, o cualquier tipo de insumo de estos. En mi caso, por ejemplo, mi comunidad donde yo vivo, el agua, bueno, es ahora sí que archirreque contra vital líquido,
porque lo cuidamos como si fuera oro, porque es muy escasa el agua. Entonces hemos aprendido, hemos innovado una cantidad de cosas para ahorrar agua que no se imaginan, ¿eh? O sea, esa necesidad de poder administrar correctamente el agua, el líquido, hace que, de verdad, o sea, nos bañemos y pongamos cubetas, que el agua de la lavadora lo usemos para el jardín, no sé, infinidad de cosas que hacen que a mi sociedad, incluso donde yo vivo, todos estamos ocupados en generar innovaciones con respecto al cuidado del agua. Hay muchas acciones que si yo les contara, bueno, no terminaría de decírselas en esta sesión, pero hacen que uno haga cosas diferentes en beneficio de la sociedad o del núcleo donde me desenvuelvo. Otra cosa, pues bueno, también quienes le dan valor a la humanidad, quienes dan valor a este valiosísimo mundo. Yo, por ejemplo, quiero hacer mención de todas las innovaciones que hemos tenido en energía eólica, con la sustentabilidad que tenemos nosotros en este país, todos aquellos, la separación de la basura, ¿no?, orgánica e inorgánica, de toda la energía que podemos ahorrarnos para cuidar el planeta, sobre todo, de utilizar bolsas biodegradables, en fin, toda esa gente que de alguna u otra manera estuvo ideando, pensando, creando y proponiendo ideas, pues para bien de todos en general. Eso al final repercute en lo que todos hacemos día con día. ¿Ok? Dice, genio es 1% de inspiración y 99% de transpiración. Eso lo dijo Edison, inventor estadounidense. El 1% habla de genialidad y el 99% restantes de ejecutar esa idea o esa genialidad. Es decir, la tienes que poner en práctica, en marcha. Yo decía hace un rato que muchos tenemos ideas muy buenas y muy valiosas que de repente, por X o Y o Z, no podemos o damos a saber o a conocer nuestras ideas. Entonces, todas las ideas que uno tenga o que uno reciba también, porque no nada más va de aquí para allá, sino de allá para acá, todas las ideas son buenas, dicen por ahí, todas son muy buenas. Que unas apliquen y otras no, esa es otra cosa. Pero de las que sí apliquen, hay que asegurarnos de que se ejecuten, de que se lleven a la práctica. ¿Cuáles son las etapas de la creatividad? Las etapas de la creatividad son 5. 1, cuestiónate. Cuestiónate qué quieres conseguir a través de utilizar tu creatividad. Normalmente la creatividad surge cuando hay un problema, ¿cierto? Cuando hay una dificultad o cuando hay una situación en la que no estamos conformes. Yo les contaba mi problema del agua, ¿no? Hay un problema. Entonces, cuestiona qué quiero. Quiero ahorrar agua, que tenga más agua para poder hacer mi vida normal. Entonces, la primera etapa es cuestionarse qué quiero lograr, qué quiero cambiar con mi creatividad. Número 2, cuando sé qué es lo que quiero, entonces empiezo a recabar información, pero esa información tiene que ser útil, tiene que encontrarse con cierta funcionalidad. Aprendan a discriminar entre la información que sí sirve con la información de que no sirve, porque de repente nos hacemos llegar de información paja, que no nos sirve para nada, que no nos da valor, y eso al final repercute en lo que nosotros hacemos. Entonces, recopilar información. Después, ya que tenemos la información, lo metemos a una tercera etapa que se llama incubación e iluminación. Incubación es
tenerlas ahí un tiempo, procesándola, analizándola, revisándola constantemente para que en algún momento, ¡fum!, llegue la inspiración, porque eso la iluminación es la inspiración para llevarla a cabo. ¿En qué momento necesitamos llevarla a cabo? Hay que tenerlo muy, muy claro. Paso 4, elaboración. ¿A partir de qué momento puedo yo o debo yo elaborar mi idea, llevarla a cabo, ejecutarla y tener mis riesgos muy bien pensados? Porque una idea, una implementación de una idea implica o representa ciertos riesgos. Entonces, ¿dónde puedo tener riesgos? Y los tengo que tener presentes para cualquier contingencia. Y 5, ya que tienes tu idea estudiada, analizada, perfeccionada, evaluada con mis riesgos y tal, comunícala. Es bien importante que una idea que se tenga se comparta. Yo decía hace rato, todas las ideas que tienes o las que el otro tiene, las tenemos que comunicar, las tenemos que hacer notar, porque si no las haces notar, las ideas se pierden. ¿Por qué creen ustedes que todas las ideas que se han inventado, todos los inventos que se han hecho, lo que hacen es darlos a conocer? Las botellas de agua las han dado a conocer cualquier cantidad de veces. Los teléfonos celulares, los coches, etcétera. Todo lo tienes que mostrar. Si no lo muestras, la gente no se entera de qué es lo que estás innovando. ¿Ok? Todo lo que vemos desfilar ante nuestros ojos, todo lo que imaginamos no es sino un sueño dentro de otro sueño. Edgar Allan Poe. Lo que les decía hace un rato, todo lo que vemos pasar, todo lo que desfila, todo lo que vemos, todo lo que consumimos fue gracias al sueño de alguien dentro de otro sueño. Alguien se imaginó, alguien soñó, lo puso en un sueño y lo volvió realidad. Y eso, hoy por hoy, es lo que vale. Ok, ese fue el tema número 4, o mejor dicho, terminamos la unidad 4, ¿ok? Con el tema de creatividad, con ese tema se nos termina el tema número 4. A continuación vamos a iniciar el último tema. El último tema es el desarrollo humano en la empresa. Recuerden que hemos pasado ya por varias etapas o varios subtemas que nos han venido dando luz acerca de quién es el ser humano, cuál es el desarrollo humano, cuáles son las afectaciones a nivel psicológico, emocionales del ser humano, qué es lo que nos determina nuestra personalidad, qué es lo que nos determina nuestras actitudes también, todo lo que tiene que ver con el comportamiento inteligente, con los conceptos, con las decisiones, con el ser líder. Todo esto va a irnos llevando hacia el camino que hacia ahora nos vamos a enfocar. Todos tenemos claro que en algún momento o vamos a ser empresarios o vamos a pertenecer a una empresa o no sé, vamos a trabajar por nuestra cuenta, lo que sea, ¿no? De alguna manera tenemos nosotros que ganarnos la vida, de alguna manera tenemos que pues hacer lo que nosotros queremos hacer y en función a eso dar buenos resultados y aportar algo importante a la sociedad en la que estamos. Independientemente de la cultura, de la tradición, de la zona geográfica donde nos encontremos, pues bueno, todo eso va a tener que estar repercutiendo necesariamente en un trabajo, ¿ok? Nuestro desarrollo humano va a estar impactando en un trabajo, ¿ok? Les voy a leer rápidamente los 5 puntos que vamos a revisar en este último tema. El 5.1 dice, condiciones para el desarrollo humano en las empresas. ¿Cuáles son las condiciones que va a tener una empresa para el desarrollo humano? 5.2, la comunicación en las empresas. Es bien importante la comunicación en las empresas. Normalmente
el éxito de que una empresa funcione y funcione bien es gracias a la comunicación organizacional. 5.3, la administración y las relaciones humanas. ¿Qué tiene que ver esto de la administración con una relación humana? Vamos a revisar acá. 5.4, los fines de la empresa y el desarrollo humano. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué busca la empresa en relación al desarrollo humano? Y 5.5, la autoridad y el desarrollo humano, y con eso terminamos. ¿Ok? Vamos a arrancar con el primer tema, que es el 5.1. Condiciones para el desarrollo humano en las empresas. ¿Cuáles son las condiciones que deben tener las empresas para que exista un buen desarrollo humano? Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué condiciones necesitan para poder desarrollarse en una empresa? ¿Qué me contestarían? Seguramente muchos me dirían, pues un buen sueldo, un buen ambiente de trabajo, un buen equipo, un buen jefe. Algunos a lo mejor estarán pensando, pues un buen jefe, y se vale. En fin, una serie de cosas que de repente, pues nosotros estamos ideando, pensando para que esto tenga buenos resultados. Digamos que la primera de ellas tiene que partir desde nosotros. No esperemos a que la empresa nos provee las condiciones necesarias para tener un buen desempeño laboral. Hay que más bien nosotros buscar un buen desarrollo de las habilidades interpersonales para poder estar a gusto en una empresa, ¿sí? Las relaciones interpersonales o las habilidades interpersonales, como lo hemos mencionado ya, es toda esa capacidad del ser humano de adaptarse y de relacionarse en armonía con los demás, con los semejantes. Imagínense ustedes que si no son capaces o no somos capaces de reconocernos importantes, de reconocernos inteligentes, con buena inteligencia emocional, con buenas percepciones de la vida, con buenas actitudes, con un buen liderazgo y todo este tipo que ya hemos comentado acá, una buena comunicación, si no somos capaces de reconocernos que lo tenemos y que lo podemos explotar y lo podemos transmitir a todos, en ese momento entonces vamos a estar en una situación complicada. Acuérdense que alguna vez les comenté que no hay empleados malos. No hay empleados malos. Yo les preguntaba de repente a mis oyentes o a mis participantes, oigan, no hay empleados malos, ¿qué es lo que hay entonces? Y me decían, jefes malos. Y les contestaba, no, los jefes también son empleados. No. ¿Qué es lo que deben de contestar? Decir, no hay empleados malos, sino están en el puesto equivocado. Normalmente la gente que está en un puesto equivocado, lo que ocurre es que no está siendo productivo al 100, ni siquiera al 10, al 2%. No está haciendo su mejor esfuerzo, no está haciendo su mejor papel a nivel colaborador, y eso se va a notar y la empresa lo va a notar. Entonces no hay empleados malos, simplemente hay empleados que no están en el puesto correcto. ¿Ok? Hay que tener esa claridad y de saber si lo que hago y a lo que me dedico me da felicidad, me da satisfacción o no. Si no la hay, por favor, hay que buscar otra cosa, ¿eh? No todas las empresas son para toda la gente. Tienes que estar en el puesto correcto, en la empresa correcta y también en el momento correcto. Si esas tres cosas no se conjugan, seguramente vas a estar padeciendo todo el tiempo y vas a estar frustrado, que no estás a gusto con lo que haces. Eso es lo peor que te puede pasar. Entonces, ¿qué esperas de las empresas? Pues que tengas unas buenas habilidades interpersonales. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Que estés con estrés. Ya hemos hablado del estrés y es como este estado de ánimo que te impide hacer las cosas. Primero lo que se recomienda es
que en el estrés hay un evento, una cosa que ocurre que te causa estrés. Identifica cuál. Hay a quienes les produce mucho estrés el hacer un examen, el hacer alguna presentación, el hacer algún tipo de actividad, que eso les causa estrés. Revisen cuál es la situación que les produce estrés, identifíquenla. Después de que ya identificaron qué es lo que les produce estrés, ¿qué consecuencias les produce el estrés? Cansancio, jaquecas, dolor de estómago, ¿qué les produce? ¿Qué sintomatología les produce? Luego, la percepción, la realidad de cada quien. Nosotros estamos en las empresas siempre percibidos por la gente, por nuestro jefe. Esa es la realidad de cada uno, que muchas veces dista de lo que realmente es. Hemos dicho aquí que la percepción es en 7 segundos, si no es que antes, si no es que menos. Tú percibes algo de inmediato, así, ¡fum! Apenas lo ves o apenas lo percibes y ya te estás creando una idea de lo que tú crees, de tu realidad. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ejercicios para disminuir el estrés. Se recomienda que tengas descansos regulares, o sea, si has tenido un periodo de X número de horas, sal, tómate un café, sal a caminar un poco, toma agua, etcétera, para que tú puedas contrarrestar el estrés. 2. Cuando estamos en una constante dinámica en las empresas que no nos dejan ni a sol ni a sombra y que llegamos muy temprano y nos vamos muy tarde, lo recomendable siempre será que te escapes. Y del escape me refiero a un día, salte a la hora que tienes que salirte efectivamente y vete al cine, vete a dar una vuelta al parque, vete a tomar un helado, haz lo que quieras, camina nada más, simplemente. Ve y observa la naturaleza, ve y observa los animales, ve y observa la gente. Eso es bien interesante. Ustedes en la medida de que empiezan a observar cosas y hacer cosas diferentes, le van a encontrar un sentido diferente a su vida. Y el estrés disminuye. No se preocupen, ocúpense más bien. ¿Ok? Para bajar el estrés, pues hay que comer bien, sanamente, balanceadamente, que no nos estén afectando cosas que no deberían. Hay que dormir bien, ¿no? De verdad, el sueño es súper importante. Cuando alguien no descansa, no duerme bien, al siguiente día sufre las consecuencias. Si ustedes no están teniendo el hábito de dormir por lo menos 6 horas al día, ocúpense de cumplirlas, de verdad, se los recomiendo. El sueño es como la comida, es un alimento. Si no te preocupas o te ocupas de descansar mínimo 6 horas, obviamente lo ideal son 8, pero eso te va a ayudar. Cuando estás estresado es porque algo te angustia, cuando algo no te conviene, cuando algo estás inconforme, entonces lo que tienes que hacer es hablarlo. Si tú no expresas lo que sientes, ¿cómo lo vas a resolver? Acuérdense que hay algo que se llama catarsis, que es hablar con alguien de algo que traes tú atorado, que no has sacado y que necesitas decirlo. Hacérselo saber a alguien. Ocúpense de expresar sus sentimientos. Para que el estrés disminuya, planifiquen sus actividades. Algo que es bien importante es que yo les decía en alguna sesión que el tiempo no se administra. El tiempo corre y el tiempo vuela, por cierto. Si ustedes no son capaces de aprovechar el tiempo, las cosas ya no vuelven a ser como antes. Me refiero a que las actividades que vayan a hacer en el día, ténganlas claramente definidas. ¿Qué vas a hacer de tal hora a tal hora? Y cumple. ¿Qué vas a hacer de tal a tal? Y cumple. ¿Qué vas a hacer de tal a tal? Y cumple. Para que tú vayas cumpliendo con todas las expectativas que tienes respecto a
bajar el estrés. Fíjense bien, encontré esta lámina y te dice o te hace una recomendación del deber ser. ¿Cómo deberías de administrar tus actividades con relación a tu tiempo? Ustedes me van a decir que no van a coincidir en ninguna, pero no importa. Esto es lo ideal, esto es lo recomendable. Yo de verdad les pediría que lo tomen en cuenta para que así puedan ustedes tener mejores interacciones o mejores éxitos a nivel personal y profesional. Dice que del 100% de tu tiempo, el 10% deberían de ser fines de semana. Hay mucha gente que trabaja fines de semana. Sin embargo, el deber ser es que los fines de semana son para el 10%. El 17% del día debe estar asignado a tiempo libre en días entre semana. Muchos piensan que el tiempo libre son los días que descansas, ¿no? Tú trabajas de lunes a viernes y tu tiempo libre es sábado y domingo. O trabajas de lunes a domingo y tus días libres son martes y miércoles. No, me refiero a aquellos días entre semana que terminas tu jornada laboral y el 17% del tiempo lo tienes que designar a otras cosas que no sean el trabajo. Actividades recreativas, como decía hace rato, vete al cine, vete a caminar. Luego, dice que el 5% corresponde a viajes. Tienes que hacer viajes, salirte de la rutina e irte a lugares cercanos a tu ciudad, a tu comunidad, etcétera. 5% dedicado a viajes. 35% de tu tiempo lo tienes que administrar para tus vacaciones. ¿Cuántas veces no hemos dicho, es que llevo 5, 6, 7, 10 años trabajando y jamás me he podido tomar mis vacaciones? Eso no debe ser, eso no es calidad de vida. Tú tienes por derecho que irte por lo menos 6 días al año de vacaciones. Si yo lo comparara con otras culturas en Europa, me he encontrado, tengo compañeros que, por ejemplo, trabajan en España. ¿Saben cuántos días por ley les dan de vacaciones en España al año? 16 días por año trabajado. Y es una barbaridad, ¿eh? O sea, ahí sí es vacaciones, nada de que tengo mucho trabajo, no puedo, mi jefe, nada. Vacaciones. En México tenemos, por ejemplo, 6 días oficiales que no se trabajan. ¿Saben cuántos hay en España? 19. Allá, ahí sí, para que vean, está toda la apertura del mundo para tomarse descansos, y esos descansos lo que hacen es que te recuperes en energía y hagas mejor tu trabajo. Del sueño necesitas el 33% de tu tiempo y de trabajo o escuela solamente el 22%. ¿Qué tal? ¿Cuál es el porcentaje más grande? Vacaciones, o sea, descanso, o sea, distracción, olvidarte. Aunque yo, por ejemplo, tenía un jefe que, estando de vacaciones en la playa, me hablaba a mí, yo estaba en la playa, y me decía, oye, Fernando, y el reporte tal, no sé qué. Le dije, estoy aquí en el mar, discúlpame, no puedo atender, etcétera. Decías, no puede ser que aún estando tú de vacaciones te lleves el trabajo a la vacación. ¿Qué clase de descanso, qué clase de energía pierdes ahí si se supone que le tienes que asignar ese tiempo a descansar? Entonces, y el segundo es el sueño. Insisto, el sueño. ¿Qué tanto te ocupas de descansar? ¿Ok? La vida exige a todo individuo una contribución. Depende del individuo descubrir en qué consiste.
Viktor Frankl. Repito, la vida exige a todo individuo una contribución. Depende del individuo descubrir en qué consiste. Viktor Frankl es un autor de algo que alguna vez se vivió en Auschwitz, en donde había mucha gente que pues estaba recluida, que estaba presa, ¿no?, en unos campos de concentración, y que de repente él decía, lo único que te puede mantener vivo y no te caigas es tu misión en la vida. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es su misión en la vida? ¿Para qué están en esta vida? ¿Con qué van a contribuir en esta vida? ¿Cuál es su aportación? Las empresas también contribuyen en algo. Recuerden que alguna vez hablamos de la sesión de misión y que es la razón de ser de la empresa. La empresa tiene que contribuir en lo que hace, a lo que se dedica con su país, con su sociedad. Yo les diría aquí, ustedes, ¿qué van a contribuir? Con su ejemplo, van a trascender con lo que están haciendo, van a dejar huella, ¿a través de qué? ¿Cuál es? Hagan esos cuestionamientos, son súper importantes, que de repente uno, insisto, por estar en el día a día, en el dinamismo de todos los días, no te detienes a pensar qué vas a hacer con tu vida, qué estás haciendo con tu vida y qué estás dejando a quienes vienen atrás. Quienes llegan a tener hijos, pues obviamente, ¿cuál es el ejemplo que estás dejando? ¿Son importantes para ti? ¿Son trascendentales para ti? ¿Para tus padres? ¿Para tus hermanos? ¿Qué estás haciendo? Cuestiones esa parte, verán que les va a resultar súper interesante. Bien, pensar positivo. Decide y piensa en que eres entusiasta. La actitud, ya decía yo, se contagia. Si tú eres entusiasta en lo que haces y le pones energía, dinamismo, alegría, buena voluntad, te van a salir mejor las cosas. Si vas más bien así como no queriendo la cosa, que sí, que no, que es, las cosas no van a salir bien. Tienes que tener muy, muy en cuenta que el pensamiento siempre debe estar de forma positiva. Si tú piensas, fíjense bien, si tú piensas que no lo vas a lograr algo, efectivamente no lo vas a lograr. Hay una ley que se llama la ley de la atracción, que es lo que tú piensas con toda tu energía, lo atraes. Si tú dices, no voy a pasar mi examen, pues créelo, así va a ser, no vas a pasar tu examen. Si tú dices, me preparé, estudié, analicé, cuestioné y voy a preparar y voy a hacer mi examen perfecto, va a ser tu examen perfecto. Pero dilo, créetelo, atráelo y vas a ver que sí vas a conseguir lo que estamos hablando. Encuentra a otros que compartan tus mismos sueños. Necesitas encontrar a alguien que comparta lo que tú aspiras, lo que tú sueñas. Y para encontrar ese alguien necesitas hablarlo. Muchas veces vas a hablar con alguien y ese alguien te va a decir, ok, no, está bien. Otras te van a decir, más o menos, comparto. Y otro va a decir, comparto al 100% contigo con lo que me estás diciendo. De verdad que lo comparto y vamos a hacer juntos que esto funcione. Muchas veces, o el ejemplo más típico es con la pareja. Tú normalmente buscas a una persona, no a tu media naranja, porque encontrar una media naranja es alguien y volverte codependiente de él, y no, somos seres individuales. Simplemente compartes sueños, compartes ideales, compartes conocimientos, aspiraciones
Eso es lo importante, que haya alguien que tú le digas, oye, ya logré tal, he conseguido tal y voy a conseguir tal y tal y tal. Y el otro diga, bien, te ayudo, hagámoslo juntos. Yo, en lo que esté en mis manos, te voy a ayudar. Después, sé creativo. Hablamos ya de la creatividad, ¿se acuerdan? O sea, encuentra un propósito, algo que quieras innovar y ejecútalo. Ejecútalo. La idea o las ideas que normalmente todos nos hacemos de algo, la que tú sientas que es una muy buena, ponla en práctica. Yo tenía un jefe que me decía, oye Fernando, tengo un montón de ideas en la cabeza, pero no logro aterrizarlas. Necesito que alguien me ayude, por favor, a aterrizarlas. Entonces, cada vez que yo iba con él, de verdad, me decía cualquier cantidad de ideas, así de, y es que tengo esta idea de esto, y esto, y esto, y esto. Con ganas de ir con una grabadora, con una cámara de videos, y le a ver, espérame jefe, te voy a grabar. Porque de tantas cosas que me decía, no sabía ni cuál, entonces yo por más que apuntaba, pues hacía mi mejor esfuerzo para poder aterrizar sus ideas. Y luego decirle, jefe, ¿quisiste decir esto? ¿Es correcto? Sí. Sonríe. Pensamiento positivo, sonreír. ¿Saben cuál es la regla de los 3 metros, según Sam Walton, fundador de Walmart Internacional? Siempre que tengas una persona a una distancia menor a 3 metros, mírala a los ojos, llámala por su nombre y sonríele y notarás la diferencia. ¿Qué tal? Toda la gente en Walmart necesita sonreír. Y se los digo por experiencia, yo llegaba a Walmart y siempre tenía que ir sonriendo y la gente tendría que sonreír como por regla y después ya por hábito y ya después por gusto. Hay a quienes no les gusta sonreír y hay otros que sí. A ver, sonrían. Ah, muy bien. Qué bueno que sonrieron. Después, el trabajo llega a ser el único medio viable del quehacer social, económico y político. ¿Cuántas veces no decimos que el trabajo es nuestra segunda casa? Y sí es cierto, pasamos gran parte de nuestro tiempo en nuestro trabajo. Y si estamos en nuestro trabajo, pues hay que estar a gusto, hay que estar bien, hay que sonreír, hay que ser felices y hay que crecer. Muy bien. Quiero dejar hasta aquí esta sesión, porque ya se nos agotó el tiempo. Entonces, vamos a dejar hasta aquí esta sesión para retomar algunas cosas en la próxima, que ya sería la última, y pues bueno, poder al final hacer una recapitulación de las cosas que hemos hecho. Hasta aquí le dejamos. Muchas gracias.